A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Verde 2.0. El día de hoy vamos a hablar con Enrique Ferreira Cid. Él es arquitecto, tiene una maestría en la Universidad de Valladolid, España, y también está siguiendo ya su doctorado. Queremos hablar con ellos sobre lo que la Universidad Internacional SEC va a llevar a cabo en los próximos días. Un evento que tiene que ver con ciudades patrimoniales y el ser del patrimonio. Un tema muy importante además al estar Quito y al ser Quito el primer patrimonio de la humanidad nombrado por la UNESCO conjuntamente con Cracovia. ¿En qué consiste, Enrique, este primer seminario internacional sobre patrimonio arquitectónico que ustedes están organizando y va a dar inicio el próximo 10 de agosto? Hola Claudia, muchas gracias por la invitación. Bueno, el seminario en este caso consiste para nosotros más que en hablar de una postura concreta o tratar de sentar cátedra y dar una postura cerrada sobre el patrimonio, consiste más en lanzar una serie de preguntas y de poner una serie de temas encima de la mesa que puedan generar una discusión. Entendemos que las posturas sobre el patrimonio no son únicas, son heterogéneas, y justamente en una circunstancia como la actual, en la cual hemos tenido la pérdida de algunos elementos patrimoniales, como sucedió con la Casa Cherres hace unos meses, ¿no? O la polémica que existe actualmente con el Hotel Quito, pues creemos que es un momento crucial para justamente lanzar todas estas preguntas que puedan generar un debate, un intercambio de ideas sobre lo que representa la noción de patrimonio. Cuando hablan ustedes de todo lo que significa el patrimonio, ¿cómo enseñar a la ciudadanía todo el peso de este? Porque cuando se habla de patrimonio, también hablan de temas como el Hotel Quito. Entonces, ¿cómo hacer que la ciudadanía comprenda que patrimonio no es solamente aquello que tiene que ver con la época colonial, con el siglo XVI, XVII y XVIII, sino es toda una estructura urbana que va mucho más allá? Por eso ustedes hablan de una noción contemporánea. ¿Cómo lograr que la ciudadanía comprenda, entienda y además aprecie esto? Exactamente, lo que apuntas es absolutamente crucial. Es decir, yo creo que hay una cuestión que es la cuestión de la temporalidad y entender que el patrimonio no simplemente tiene que ver con una idea de antigüedad. Habitualmente cuando uno conversa con una persona y pregunta sobre el patrimonio, pues evidentemente viene a la conversación el Centro Histórico de Quito, etcétera, etcétera, ¿no? Que por supuesto es un conjunto patrimonial de un gran valor. Pero yo creo que sí es fundamental abrir el abanico de lo que es la noción de patrimonio mucho más allá de una idea temporal, porque la noción de patrimonio tiene que ver justamente con los conjuntos que tienen un valor simbólico o significativo para una determinada sociedad, ¿no? Y esto, pues evidentemente trasciende más allá de la antigüedad o proximidad temporal, ¿no? Y podemos hablar de Quito justamente de un patrimonio moderno, ¿no? De ese conjunto arquitectónico que se desarrolla a lo largo del siglo XX y que también tiene un valor muy fuerte para la ciudad. En todo esto que menciona Enrique, con toda la experiencia que tiene, ¿cómo lograr decir, Quito tiene la parte histórica, indudablemente la parte colonial, el casco colonial, que además ha sufrido y sigue teniendo un tema de deterioro? ¿Qué otros espacios puede hablarse uno de patrimonio de Quito? Hotel Quito que se hablaba, la Mariscal es otro, pero ¿cómo hacer que los ciudadanos que vivimos en Quito lo apreciemos como tal? Hay barrios como La Floresta, otra serie de elementos, pero ¿cómo ir mirándolos ya como espacios patrimoniales?
Bueno, es muy buena pregunta y además la respuesta es una respuesta muy complicada. Yo sí creo que ahí es necesario una labor de concienciación y de puesta en valor, indudablemente. Hay ciertos organismos a nivel internacional como el Docomomo que justamente se dedican a tratar de inventariar y poner en valor estos conjuntos patrimoniales. Pero sobre todo yo creo que es fundamental la idea de una puesta en valor y en cierta manera también una labor pedagógica, ¿no? A tratar de hacerle entender a la ciudadanía de que no solamente es patrimonio el Centro Histórico de Quito, que por supuesto lo es, sino que también estos otros conjuntos arquitectónicos tienen un valor para la sociedad muy grande. De todo esto que ustedes mencionan, la Universidad SEC además está dentro de un lugar patrimonial como Guápulo. ¿Cómo ustedes, dentro de la propia Facultad de Arquitectura y todo el espacio que tienen ustedes con los estudiantes, cómo hacer que ellos aprecien el estar allí, el tener un claustro universitario en una zona absolutamente patrimonial? ¿Cómo enseñar esa relación y el aprecio del espacio y de la situación en la que ellos están? Sí, la verdad es que el entorno donde nos encontramos es un entorno privilegiado, ¿no? Y como tú dices, a veces por esa cotidianidad del vivirlo diariamente, muchas personas casi no se dan cuenta o no ponen en valor esa idea, ¿no? Nosotros sí desde la universidad tenemos justamente una labor importante o tratamos de que los estudiantes entiendan eso. Lo hacemos, por supuesto, a través del proceso formativo, pero desde luego en la concienciación del privilegio que ellos tienen de estudiar en el lugar donde estudian, ¿no? El seminario que ustedes van a llevar adelante el día 10 de agosto, ¿cómo ser parte de él? ¿Quiénes van a ser los principales expositores y ponentes de ese seminario? Bueno, el seminario se va a celebrar virtualmente. Cualquier persona puede conectarse desde una computadora, desde un celular, puede asistir, es completamente abierto para todos. Los participantes, pues bueno, la verdad es que en esta búsqueda de construir una discusión con múltiples puntos de vista, hay un conjunto de instituciones que están colaborando en este seminario que son de gran relevancia y que, por supuesto, yo creo que van a aportar muchísimo. Por un lado está la propia institución UISEC, ¿no? Tanto con su Universidad de Ecuador como con la Universidad de Chile, que también va a participar en este evento. Por otro lado, participará también el Colegio de Arquitectos del Ecuador, representado por la figura de Yaira Álvarez. Va a participar otra universidad ecuatoriana, en este caso la Universidad Central del Ecuador, representada por la decana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Maritza Balcázar. Va a participar un aliado que para nosotros es clave porque tiene muchísima trayectoria y muchísima expertise en todo este campo de patrimonio, que es la Universidad de Sevilla, en España, representado por las figuras de Julia Rey y Pablo Millán, y va a participar, o de alguna manera tenemos también cierto colaboración del Instituto Metropolitano de Planificación Urbana, ¿no? Sí, perdón, me estaba olvidando. ¿No? Exactamente, me estaba olvidando de algunas figuras relevantes también, justamente porque no estaban asociadas a ninguna de las instituciones que mencioné anteriormente. La figura de Dora Arizaga, que es desde luego una institución en el patrimonio ecuatoriano como miembro fundador del FONSAP. El nombre del seminario es muy interesante cuando se habla de una noción contemporánea sobre el patrimonio. ¿Qué entiende Enrique por la noción contemporánea del patrimonio? Justamente yo creo que hay una palabra que a mí me parece clave, que es la palabra coherencia. Creo que el patrimonio debe ser coherente con un contexto físico, debe ser coherente con un momento temporal, debe ser coherente con un conjunto social determinado. Es decir, probablemente la mejor manera de abordar el patrimonio no es buscar una congelación temporal, ¿no? Es decir,
lo que tenía un determinado significado en el siglo XVI probablemente tiene otro bien diferente en el siglo XXI, ¿no? Y desde luego yo creo que... coherente, ¿cómo lo combina con funcional? Por supuesto hay unos valores funcionales que son fundamentales y una de las cuestiones clave para mantener vivo el patrimonio probablemente es esa, es decir, la mejor manera de que el patrimonio forme parte de una sociedad y evitar también su deterioro es que tenga una determinada actualización funcional, ¿no? Es decir, que un determinado bien patrimonial que podía tener una función hace unos años puede asumir otra función bien diferente y seguir cumpliendo un rol activo, ¿no? Es decir, evitar justamente esa especie de escenografía, ¿no? Es decir, de evitar que simplemente sea una especie de escaparate, ¿no? Y que luego en sí mismo no sea nada más, ¿no? Entonces, el hecho de también incorporar esa actualización funcional para mantener vivo el patrimonio, yo creo que es clave. ¿Y cómo mirar desde el punto de vista arquitectónico y patrimonial las combinaciones que se están dando en el mundo entero? Uno siempre piensa en el Museo del Louvre en París con su pirámide moderna delante. ¿Cómo combinar las etapas históricas, por decir así, de la arquitectura, diseños, modelos, combinando lo antiguo con lo moderno? ¿Cómo mirar esta opción? La primera cuestión yo creo que es el respeto, entender que cualquier intervención posterior que se genere no debería alterar los valores simbólicos que tiene el patrimonio original. Y también creo que hay una cuestión clave que es la honestidad, es decir, tratar de evitar caer en la figura del falso histórico. Tratar de evitar simular que un edificio que se piensa, se diseña y se construye en el siglo XXI lo hagamos pasar por un edificio del siglo XVI, ¿no? Entonces, entender justamente que hay dos elementos con dos contextos temporales y que tienen que dialogar y que convivir entre ellos es clave, ¿no? Asumiendo cada uno justo su momento. Es decir, cada uno es hijo de un momento histórico y eso respetarlo, pero ¿por qué a veces se busca este falso histórico? ¿A qué se debe? ¿Al gusto del arquitecto? ¿Al gusto de quien ordena o el propietario de la obra? ¿Cómo lograr equilibrar y enseñar a las personas además qué momento se vive y qué se debe o qué no se debe hacer en el tema de arquitectura? Bueno, yo creo que es muy difícil y que además creo que no hay una respuesta justamente para decir qué se debe o qué no se debe hacer en arquitectura, ¿no? No hay una receta que digamos hoy, año 2021, en arquitectura se debe hacer esto, ¿no? Pero desde luego lo que sí hay que tener claro es obviamente que tenemos un determinado momento, tenemos unos determinados recursos tecnológicos, tenemos unos determinados incluso valores estéticos, ¿no? Yo siempre les digo a los alumnos que nosotros a día de hoy nos movemos en automóvil y no nos movemos en carruaje, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es clave para hacer arquitectura, ¿no? Es decir, nosotros estamos haciendo también arquitectura para un habitante o para un usuario del siglo XXI que es diferente y que la va a utilizar de una manera diferente a la de una persona de hace, no digo varios siglos, sino apenas unas décadas. ¿Y cómo va a cambiar la arquitectura antes y después de la pandemia? Porque nos enseñó otras cosas también. Los espacios de las casas se convirtieron en oficinas y eso en gran parte va a quedarse. ¿Cómo piensa Enrique que va a modificarse el diseño arquitectónico por la pandemia? No es hace décadas, es de hace 2 años acá. Efectivamente. Bueno, yo creo que hay un factor clave que es el tema de la ductilidad o la flexibilidad espacial. Es decir, hay algo que es fundamental y es que yo creo que la arquitectura cada vez requiere más esa mutabilidad, esa posibilidad de asumir diferentes funciones, de asumir diferentes momentos, ¿no? De dar una respuesta a las necesidades del usuario que son cambiantes, como tú dices, en función de hace apenas un año, ¿no? Nos fuimos todos a la casa, a un teletrabajo que en muchos casos pues resultó muy complicado, ¿no? Que nuestros hogares asumieran eso. Entonces yo creo que algo que
progresivamente va a suceder, porque tampoco creo que es un cambio radical de hoy para mañana. Creo que es algo que va a suceder pues de una manera más progresiva, más prolongada en el tiempo, pero yo creo que vamos a ir todos justamente hacia unos modelos más dúctiles, ¿no? Que tengan mayor flexibilidad para asumir las diferentes necesidades del usuario. Ahora, también hay marcas o improntas generacionales. Enrique es millennial. Cómo ir mezclando lo que inicialmente los millennials veían, que eran, en teoría, a nivel global, decían, son poco afines a tener ya una casa o una propiedad. La pandemia les demostró que necesitaban la casa y la propiedad. O sea, hay una serie de cosas que la pandemia cambió, pero cómo lograr que los espacios sean polifuncionales, que al mismo tiempo que sean dormitorios, sean oficina, y así, cómo ir logrando y haciendo que las personas en sus nuevas estructuras, en las nuevas casas que se busquen, piensen también ya con otras lógicas de funcionalidad. Yo creo que es justamente tratando de buscar la mayor neutralidad posible, es decir, tratando de hacer espacios muy abiertos y muy poco condicionados, ¿no? Y que haya una neutralidad en el espacio y que haya también una cierta neutralidad en las relaciones de ese espacio con otros espacios. ¿Sí? Cuando uno hace un espacio ya muy determinado, muy cerrado, que va incluso a veces por el propio sistema constructivo, ¿no? Evita que eso pueda modificarse y por lo tanto lo que le está dando es una rigidez funcional, de tal manera que ese espacio solo puede ser una cosa y nada más, ¿no? Buscando una neutralidad, yo creo, buscando esos espacios abiertos, buscando la posibilidad de que haya incluso en algunos casos límites transformables, ¿no? Elementos que se abran, que se cierran, que permitan que un elemento, que un espacio, justamente en un determinado momento, cuando necesita o cuando está desarrollando un rol un poco más privado, pues a lo mejor sea más confinado, más cerrado, y en otro determinado momento tiene una vocación más extrovertida y ese límite puede abrirse y vincularse con otro espacio, ¿no? Pues yo creo que vamos a ir progresivamente hacia ese camino. Retomando el tema del evento, que tiene que ver muchísimo que aquello que tiene que ver con la visión contemporánea, la noción contemporánea, dentro o cómo llegar a la ciudadanía, cómo hacer esto que decíamos al inicio del respeto frente al patrimonio, el respeto frente a la arquitectura y a las propias ciudades como tal. ¿Cómo ir consiguiendo eso, Enrique, cuando vemos ciudades problematizadas con tema basura, con tema contaminación auditiva, también con tema visual, porque a veces los propietarios de los inmuebles hacen cosas que de pronto les gustan a ellos, pero van contra la estética de una ciudad? ¿Cómo ir logrando esta relación ciudadanos-ciudad y respeto al espacio en donde viven? Yo creo que hay algunas cuestiones que son claves. La primera de ellas es que yo creo que en la mayoría de los casos eso trasciende un poco podríamos decir, la vocación estricta de la arquitectura, y que ya entramos, o el ámbito de la arquitectura, y que ya muchas veces entramos casi en un ámbito de gestión pública, ¿no? Y luego, desde luego, nuevamente, yo creo que es un tema de concienciación, ¿no? Es un tema de pedagogía y de ir poco a poco construyendo esa conciencia de que al final la ciudad pues es un común urbano, no es tuya ni es mía, sino que es de todos, y justamente creo que ese es el aspecto más positivo, ¿no? Buscar ese valor de identidad grupal que por un lado reside, por supuesto, en los valores urbanos y por supuesto también en los valores patrimoniales. Yo creo que eso es clave. Enrique viene de España. ¿Qué ciudades tienen este sentido de pertenencia de sus ciudadanos? ¿Quiénes están enamorados de la ciudad donde nacieron o donde viven? Porque a veces uno nace en una, vive en otra, pero ¿cómo lograr ese grado de pertenencia, de confianza, de empatía entre la ciudad y el habitante? Yo creo que hay algunas cuestiones que son pues justamente polémicas en este momento, ¿no? Bueno, con la pandemia ha cambiado un poco todo, ¿no? Porque España, que es un país muy turístico, pues evidentemente durante más de un año el turismo ha estado parado o ha tenido un impacto muy bajo. Pero desde luego es un factor determinante para entender el proceso de desapego justamente que están sufriendo algunas ciudades por el impacto del fenómeno Airbnb, entre otras cosas, ¿no? Y toda la gentrificación que se está produciendo en algunas ciudades
probablemente el ejemplo más canónico sea la ciudad de Barcelona, ¿no? Muy polémico en todo este sentido, ¿no? Entonces, cuando al final se produce una gentrificación por la cual tú expulsas casi, ¿no?, un habitante, porque evidentemente se produce un alza de precios que el propio habitante no puede pagar, pero el turista sí. Al final lo que tienes es un usuario temporal que va, conoce, visita, está 2 semanas, pasa genial, ya, y luego se va de esa ciudad. No tienes el habitante arraigado. Pero deja recursos para que los habitantes puedan cuidarla. Desde luego que sí, deja de recursos, es indudable, pero desde luego el visitante nunca va a tener el arraigo y de alguna manera la apropiación identitaria que va a tener el habitante, ¿no? Y eso en algunas ciudades, como puede ser la ciudad de Barcelona, pues está generando algunos problemas con esa idea de desarraigo hacia la ciudad. Es decir, hay una serie de elementos. Los turistas todos los queremos, pero no sé si el exceso que uno mira en Barcelona. O sea, no es cuestión de que uno piense abrir las puertas al turismo y que de pronto las ciudades se sientan invadidas por miles y miles y miles de turistas al mismo tiempo. Desde luego, hay ciudades como Venecia que ya decidieron poner un límite diario, ¿no? Porque entienden que justamente llegó un punto en el que casi les está generando más problemas que beneficios. Pero llegó la pandemia y descubrieron que sin turistas no pueden vivir tampoco. Desde luego, claro, exactamente. Al final son ciudades que han de alguna manera volcado su modelo económico hacia esa circunstancia. Son temas apasionantes porque nos involucran a todos. Queremos agradecer a Enrique Ferrer su presencia en este espacio. Con él hemos hablado sobre este evento que va a ser con Enrique Ferrer Racid, todo lo que tiene que ver con las ciudades patrimoniales, este eje o esta visión contemporánea, pero también lo que significa la arquitectura para las ciudades y los ciudadanos para esa arquitectura. Así es que invitamos a todos ustedes a participar en el primer seminario internacional sobre patrimonio arquitectónico que organiza la Universidad SEC. Va a ser un evento virtual, ustedes pueden conectarse desde donde se encuentren. Arranca el día 10 de agosto a las 11 de la mañana a través de la página web de la Universidad SEC, de los eventos de webinars. Todos queremos aprender y todos queremos conocer más sobre nuestras ciudades, cómo ser parte de ellas, cómo proteger sus patrimonios arquitectónicos. Así es que, nuevamente, muchísimas gracias. Aquí nos ha acompañado el día de hoy Enrique Ferrer Racid. Él es profesor de la Universidad Internacional SEC y será parte de este evento que va a llevarse a cabo el próximo 10 de agosto. Con ustedes nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.